nos permite a nosotros realizar definiciones o sacar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, para que la circulación aquí integral A de dl a lo largo de un contorno L no sea nula, es decir, para que no se haga cero, las líneas del campo A deben ser cerradas. ¿Está bien? Deben de ser cerradas. O rotacionales. ¿Eso qué significa que sean rotacionales? Es decir, que mantengan su signo. ¿Está bien? Su signo. O sea, o en todo caso, que mantenga su signo el producto A de L. Porque para que esto sea cero significa que tiene que haber algún punto a lo largo del contorno que cambie de signo. ¿Está claro? Que cambie de signo. Si no cambian de signo, si mantiene su signo, es cero. Y en todo caso, si el contorno es muy complejo, es decir, si estamos así, siempre va a mantener el mismo signo. Si es muy complejo, digamos que sea algo así, entonces es posible que en ciertas regiones haya cambios de signo, pero que el cambio de los signos se compense. ¿Está claro? Un poco eso viene a partir del teorema de Stokes. Entonces, dependiendo si el rotor del vector A es diferente de cero, entonces significa que las líneas del campo son cerradas. Y si son iguales a cero, son abiertas. Entonces, dependiendo del valor del rotor, nosotros podemos darnos cuenta si las líneas son cerradas o son abiertas. Un tipo de campo especial que tiene líneas abiertas, ¿está bien? Pero que la circulación es igual a C y la circulación es igual a cero, es el campo potencial. El campo potencial es aquel para el cual la circulación es igual a cero. Disculpen, jóvenes. Eso ustedes ya lo conocen también. No voy a hacer la demostración, ustedes ya la han visto en diferentes momentos, tanto para el campo gravitacional en su primer curso de física o para el campo electromagnético en el curso de física 3. Entonces nosotros vamos a ver más bien otra cosa aquí. La condición para que un campo sea potencial. Tenemos entonces de que A de dl, esto por el teorema de Stokes es S rotor de A, que en principio el rotor de A multiplicado por ds, esto va a ser igual al rotor de, y aquí nosotros tenemos lo siguiente:
el rotor de este A, si es que es un campo potencial, significa que existe, ¿está bien?, una función potencial. Entonces el rotor del gradiente de phi por dds. Y esto es igual a 0. Aquí nosotros tenemos de que A, si es potencial, significa que tiene un gradiente. Tiene un potencial, es el gradiente de una función escalar. Entonces, como este ds es cualquiera, en principio es arbitrario, lo que tiene que ser igual a 0 es esto. Entonces, nosotros tenemos aquí que el rotor del gradiente del campo es igual a 0. Entonces, la condición para que un campo sea potencial es de que el rotor del campo sea igual a 0. ¿Está bien? Esta es condición de campo potencial. Entonces, esa es la condición suficiente y necesaria para que el campo A sea potencial. ¿Está claro? De que el rotor de A sea igual a 0. Dado que si el campo A es potencial, su rotor es necesariamente igual a 0, entonces tenemos que los campos potenciales son campos que tienen rotor igual a 0. Y esos campos se les denomina también irrotacionales. Irrotacionales. ¿Por qué son irrotacionales? Eso viene de aplicar nosotros el teorema de Gauss. El teorema de Gauss. Vamos a ver aquí. Entonces nosotros tenemos de que la integral por una superficie del rotor de A de S es igual a 0. Entonces, aplicando el teorema de Gauss, esto lo pasamos en una integral de volumen. Integral de volumen de la divergencia del rotor de A de dB. Esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que la divergencia del rotor de A es igual a 0. Entonces, el campo vectorial rotacional, no tiene fuentes. El campo vectorial rotacional no tiene fuentes, no tiene sumideros y es solenoidal. Entonces, este campo es un campo sin fuentes ni sumideros. Es solenoidal. Todo campo que se expresa por medio de un rotor es un campo solenoidal. Lo contrario también es cierto. Si tenemos que un campo es solenoidal, significa que se puede expresar como el rotor de alguna función. ¿Está bien? Entonces significa que si divergencia de B es igual a 0, entonces eso significa que existe un vector A tal que B es el rotor de ese campo A. Entonces nosotros tenemos esta relación. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esto?
Aquí esto es lo que normalmente se usa cuando se define el campo eléctrico. ¿Está bien? Es decir, nosotros tenemos lo siguiente: para el campo eléctrico tenemos de que el rotor del campo, ¿está bien? Para el campo magnético, disculpen, para el campo magnético, voy a ponerle el campo B, su rotor es diferente de 0 y su divergencia es igual a 0. Estos dos implican de que existe un campo A tal que B se puede expresar como el rotor de A. Y en este caso, ya es un potencial, pero no es un potencial escalar como en el caso del campo potencial, sino este se le llama potencial vectorial. Entonces, para que exista un potencial vectorial de un campo dado, se tiene que cumplir estas condiciones, de que el rotor sea diferente de 0, pero la divergencia del campo sea igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que la igualdad a 0 o lo que sea, o sea, que sea diferente de 0 del rotor y la divergencia, nos están indicando si es que nos dan una idea de la forma de las líneas del campo y la presencia de fuentes y o sumideros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, sí, dígame. ¿Puede repetir la divergencia igual a 0 y rotacional diferente a 0? Ya, si yo tengo un campo cualquiera en el cual la divergencia de B es igual a 0 y su rotacional es diferente de 0, entonces nosotros podemos introducir un potencial vectorial. ¿Está bien? Vamos a ver. Aquí acordémonos, por ejemplo, lo siguiente. Teníamos este campo AR es igual a menos 2P, menos 2P coseno de teta sobre R al cubo E sub R menos P seno de teta sobre R al cubo E sub teta. ¿Está bien? Este campo nosotros ya hemos calculado su divergencia. Su divergencia de este campo A es igual a 0. ¿Está bien? Ahora, su rotor. Si nosotros calculamos el rotor de este campo, vamos a poder ver, o sea, este campo es solenoidal. Les dejo a ustedes como ejercicio que calculen el rotor de este campo. Si el rotor de este campo es diferente de 0, entonces nosotros vamos a poder introducir un potencial vectorial. ¿Está bien? Un potencial vectorial. Si no lo es, P es una constante. Si es igual a 0, entonces no podemos introducir el potencial vectorial. Entonces, cuando se dan estas dos condiciones es que podemos decir que existe este potencial vectorial. Si no, no podemos afirmarlo. ¿Eso está claro, jóvenes? Bien, entonces, por si acaso, en este caso, nosotros vamos a tener de que este campo A, lo que les estoy pidiendo que demuestren, es igual
si no me equivoco, es menos el rotor de P por R sobre R al cubo. ¿Está bien? Donde P es un vector constante. P es un vector constante. Aquí entonces lo que nosotros ya tenemos son las proyecciones. Las proyecciones. Muy bien, entonces nosotros tenemos esas relaciones. Siempre vamos a poder ver si es que un campo tiene potencial escalar o tiene potencial vectorial, dependiendo de el resultado que obtenemos al calcular el rotor y la divergencia.